acompaña. Y una vez recuerdo que en un viaje a Perú le pregunté cómo quería que lo presentara y me dijo, solo decí argentino abogado. Pero yo voy a abusar un poquito y voy a compartir con ustedes brevemente la trayectoria del doctor Zaffaroni. El doctor Raúl Zaffaroni es tal vez el penalista más importante de la región. Tiene más de 25 obras en el tema de derecho penal y lo más importante es que le ha dado una visión humana al derecho penal y no reducir a este derecho como un dispositivo técnico. Además, es un docente nato, ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires, ahora es profesor emérito, profesor en casi todas las universidades de América Latina, de Europa, y le han dado 45 doctorados honoris causa como reconocimiento a su trayectoria académica. Además, el doctor Zaffaroni se desarrolló en la judicatura de su país, fue 20 años juez y también fue ministro de la Corte Suprema de Justicia. También fue diputado constituyente, fue director del ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, que tiene su sede en Costa Rica, y actualmente es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Leyendo una entrevista que le acaban de hacer en Argentina, en página 12, el doctor Zaffaroni sobre la pandemia decía que hay que tener cuidado, que no se aprovechen del difícil equilibrio que hay entre el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad de las personas para filtrar la legitimación de intereses sectoriales y mezquinos. Además, en esa entrevista, el doctor Zaffaroni vuelve a mostrar lo que es él realmente un incansable pensador. Ahí decía que en época de la pandemia había terminado varios trabajos, ha grabado 37 horas de un curso de Derecho Penal que va a ser abierto para todas las personas, corrigió un libro que ya fue publicado en ebook y además participa en las audiencias de manera virtual con sus colegas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que esta breve introducción del doctor Zaffaroni, voy a dejarle la palabra que hoy va a compartir con nosotros y nosotras sobre el tema de administración de justicia y derechos humanos. Buenas tardes, Raúl. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, querida Lorena, por la gentilísima presentación. Queridas amigas, amigos, bueno, supongo que no voy a insistir en cosas que en estos cursos, en estas horas, con toda seguridad les han explicado. Es decir, que son los derechos humanos tal cual lo entendemos en este momento, son un fenómeno jurídico que emerge relativamente nuevo. Es decir, no porque el contenido se puede remontar mucho más atrás, pero los derechos humanos emergen en la posguerra. Es decir, hasta entonces, cada Estado, en función de su soberanía, se suponía que hacía lo que quería con sus habitantes, con sus ciudadanos. Recién hay algunos antecedentes, pero muy débiles. Pero recién en la posguerra surge esta ciudadanía planetaria, por así decir, en que se entiende que todo ser humano, por el hecho de ser un ser humano, es una persona, y en consecuencia tiene algunos derechos que hay que respetárselos independientemente de nacionalidad, estatus, etnia, etc. A partir de ahí, esto surge con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración Universal en un comienzo tiene un valor jurídico muy relativo porque es una declaración, y una declaración, bueno, en el plano del derecho internacional no pasa de ser una manifestación de buena voluntad. Pero después, con el correr de los años y con las peripecias que fue pasando, todo el mundo bipolar, la Guerra Fría, etc., se concreta de alguna manera en tratados multilaterales de los pactos
internacionales de derechos civiles y políticos por un lado, y de derechos sociales, económicos y culturales por el otro, que es el sistema político, digamos, de control de derechos humanos a nivel mundial. Independientemente de eso, se van desarrollando los sistemas regionales de derechos humanos, el sistema europeo primero de derechos humanos a través de la Convención de Roma de 1950, y luego el sistema interamericano de derechos humanos, que con la Corte Interamericana, etcétera, que comienza a funcionar hace unos 40 años. Pero bien, todo esto es normativismo, todo esto es deber ser. Lo que quería hoy referirme fundamentalmente es a una característica de todo el derecho. Desde el siglo XIX, un gran teórico del derecho, del normativismo, etcétera, que fue Rudolf von Jhering, enuncia las teorías de la construcción jurídica, de la construcción dogmática, dice esto se construye más o menos en forma parecida al método químico, el jurista descompone los elementos de la ley, como si fueran elementos, como en la química, y después los compone en un sistema coherente, etc. Es decir, todo esto es especulación jurídica. Pero el mismo Rudolf von Jhering, a poco andar, se da cuenta que esto no alcanza y dice, bueno, el derecho es lucha. Y escribe un libro que se llama La lucha por el derecho, Der Kampf um Recht. Y efectivamente, el derecho es lucha y sí, los derechos humanos hoy los tenemos consagrados en el plano del deber ser, pero el deber ser es un ser que no es. Si algo debe ser es porque no es. A nadie se le ocurre hacer una ley, una norma que diga que algo que es debe ser. No, el corazón está a la izquierda, no hay una ley que diga que el corazón tiene que estar a la izquierda, las cosas se caen para abajo, ¿sí? Son leyes, son así, y entonces no hay ningún deber ser que imponer. Pero cuando se habla de un deber ser o se impone normativamente un deber ser, es porque hay un ser que no es. Entonces se aspira a que llegue a ser como debe ser, pero no es. Ese es el gran problema de toda la filosofía jurídica, por otro lado, etcétera, la relación del deber ser con el ser, bueno, todo ese tipo de cosas. Lo cierto es que los derechos humanos son un deber ser, pero no son. Es decir, hay múltiples violaciones de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos, como les habrán explicado, los únicos sujetos que pueden violar derechos humanos son los estados. Los individuos no, los individuos cometen delitos. Un genocida es un criminal, al que hay que penar, claro, pero es un delincuente, no viola derechos humanos. Los sujetos de los derechos humanos son los estados. Y efectivamente hay una cantidad de violaciones a derechos humanos. En los órganos jurisdiccionales condenamos por algunas a los estados, no en todas por supuesto, pero les quería mostrar hoy una de las violaciones de derechos humanos que se produce en el mundo y sobre todo en nuestra región muy particularmente, por efecto del ejercicio del poder punitivo. Es una que la conozco por mi especialidad, pero podríamos mencionar otras. Lo que quiero con esto es mostrarles lo que queda por luchar en materia de derechos humanos. Quiero aclararles que hoy día hay una ideología contraria a los derechos humanos, que avanza por el mundo. Por supuesto que, bueno, la ideología nazi, etcétera, el estalinismo, sí, también fueron, pero son del pasado. Hoy la ideología que se contrapone a los derechos humanos se da en llamar, se autollama, se autoproclama, se autodenomina neoliberalismo. De liberalismo no tiene nada y de nuevo tampoco.
Uno de sus apóstoles, Friedrich von Hayek, claramente lo dice: por el hecho de nacer nadie tiene ningún derecho. Es decir, exactamente está definiendo lo contrario del principio básico de los derechos humanos, es decir, que por el hecho de nacer uno tiene algunos derechos. Bueno, cuando hablamos de ideología, estamos hablando de un sistema de ideas. Hay ideologías o sistemas de ideas que nos permiten aproximarnos a la realidad, más o menos arañar la realidad. Uno siempre se acerca a la realidad con algunas ideas, ¿no? En filosofía, bueno, si se dice si predominan las ideas, el sistema es idealista; si predomina el objeto, el sistema es realista. Bueno, todas estas son diferencias que tienen miles de años. Pero bueno, siempre nos tenemos que acercar con algunas ideas a la realidad. Y hay sistemas de ideas, ideologías, que permiten acercarse un poco a la realidad, y hay otras que no. Hay otras que ocultan la realidad, que tapan la realidad, que deforman la realidad. Este no es el concepto, hay un concepto marxista de ideología que entiende que siempre la ideología encubre realidad. Yo no comparto esto. Digo que hay ideologías que nos permiten acercarnos, otras que no nos permiten acercarnos. Nos alejan, encubren. Hay algunas que son encubridoras, otras que son reveladoras. Esto depende de la crítica de la ideología, naturalmente. Y en el caso del autodenominado neoliberalismo, es una ideología encubridora. Es una ideología encubridora pero ¿qué es lo que encubre? Es una ideología simplista, reduccionista, que se llama. Es decir, reduccionista llamamos cuando se quiere reducir cualquier cosa a un fenómeno y a partir de ahí explicarlo todo. Se puede reducir todo, tratar de explicar todo por la biología, por ejemplo, es el biologismo, y eso nos lleva al racismo, nos lleva a toda la legitimación del viejo, del neocolonialismo a través de eso. Esta es una ideología que trata, también reduccionista, que trata de reducir todo economía, el economicismo. Entonces, principio básico es que cada uno de nosotros procede conforme a reglas de mercado, oferta y demanda. Es decir, estudiamos, trabajamos, nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, no tenemos hijos, conforme a ley de oferta y demanda. El homus economicus. Esto, naturalmente, es una deformación de toda antropología filosófica, de todo concepto de lo humano, ¿no? Pero bueno. Entonces se postula una total libertad de mercado, una libertad de mercado que uno dice, bueno, pero esto lleva al monopolio. Ah, bueno, sí, perfecto, que lo lleve, porque es normal que el mercado llegue al monopolio. Y después, desde el monopolio, bueno, porque se van a enriquecer los más ricos, y entonces después en algún momento van a tirar para abajo, y entonces va a venir la teoría del derrame, y todos vamos a ser felices en el mundo futuro. Toda ideología reduccionista nos promete un mundo futuro feliz siempre, ¿no? Pero ahora lo tenemos que aguantar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aguantar que se concentre la riqueza, ¿sí? Entonces tenemos un mundo donde hay un 1% de la humanidad que concentra un equivalente de riqueza que equivale a lo que necesita el 60% más pobre de la humanidad para sobrevivir o para irse muriendo con paciencia, depende. Y nuestra región, América Latina, tiene la característica de tener los coeficientes de Gini más altos del mundo. El coeficiente de Gini es una medida que se usa, más o menos convencional, que toma varios índices, pero fundamentalmente el que más gana y el que menos gana, más o menos. Pero no, hay otros índices, es bastante más complejo. Pero de cualquier manera es la medida que se usa para cuantificar el reparto de la riqueza en una sociedad. Y nosotros tenemos los coeficientes de Gini más altos, es decir, somos las sociedades más desiguales
en cuanto a reparto de riqueza del planeta. Somos más desiguales que África. África es más pobre, pero es menos desigual que nosotros. Nosotros tenemos sociedades sumamente estratificadas, sumamente con una distribución de riqueza muy inequitativa. Naturalmente, estamos viviendo una emergencia, y la emergencia va a pasar, por supuesto, pasaremos a un pospandemia en algún momento, pero como siempre, el poder en nuestras sociedades va a tratar de sacarse de encima todas las consecuencias de la pandemia y va a tratar de desviarlas siempre hacia chivos expiatorios. Chivos expiatorios que son los de siempre, por otra parte. Nuestra región está en el último tiempo siendo víctima de esta ideología, pero de esta ideología que implica la meritocracia, implica que estoy donde estoy por mi esfuerzo y listo, no pertenezco a nadie, ni le debo nada a nadie, me hice a mí mismo, como si viviera aislado, Robinson Crusoe, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es? Porque si le decía una ideología que encubre algo, ¿qué es lo que encubre? Es una máscara que trata de hacer racional algo. ¿Qué es lo que encubre? Bueno, en realidad encubre algo que es una pulsión totalitaria que hay en el mundo, por eso que es contraria a los derechos humanos y por eso que estamos en un momento que no es bueno para los derechos humanos, es un momento de regresión en el mundo de los derechos humanos. Esto no lo digo yo, lo dijo el año pasado el secretario general de Naciones Unidas aquí en Costa Rica. Sí, efectivamente, estamos viendo lamentablemente un momento de seria regresión para los derechos humanos y un momento difícil incluso para el futuro de la humanidad. En rigor de verdad, lo que encubre es una pulsión totalitaria que es resultado fundamentalmente de un cambio que ha sufrido el sistema capitalista hace 30, 40 años más o menos. Los cambios no se producen de golpe, podría decir que de hace 40 y tantos, 50 años a este momento. Es decir, de un sistema capitalista de producción en el que había empresarios, pero había una economía de producción, podía darse una dialéctica de explotador-explotado, etc. Bueno, pero bueno, en el medio interfería el Estado, más o menos, tiremos un poco para el lado del trabajo, tiremos un poco para el lado del capital, etc. Esto se acabó. La economía de producción ha sido sometida al aparato financiero. Es decir, siempre el capitalismo requirió un aparato financiero, por supuesto, pero siempre estaba al servicio de la economía de producción, una economía de productos. Ahora ese aparato financiero se hipertrofió, se agigantó de tal forma que se comió, subordinó a la economía de producción. Y tenemos un fenómeno de financiarización de la economía, ¿no? Tremenda financiarización de la economía. Y eso lleva a concentrar poder, enormes masas de dinero, en corporaciones transnacionales que en el hemisferio norte le ponen sitio a los políticos del hemisferio norte, prácticamente los reducen a ser lobistas de las corporaciones transnacionales. Y eso repercute sobre nosotros, repercute sobre nuestra región. Nuestra región lleva 500 años de lucha anticolonial. Hemos luchado contra el colonialismo originario, después vino neocolonialismo, que se valió de nuestras oligarquías vernáculas, surgidas de la lucha entre modelos económicos coloniales y postcoloniales, bueno, conservadores y liberales, etcétera, como se quiera llamar en cada país. Al final quedaron
quedaron algunas oligarquías, y esas oligarquías, en consonancia con las potencias neocoloniales, determinaron, bueno, el porfiriato mexicano, la oligarquía vacuna argentina, la República Bella brasileña, el patriciado peruano, etc. Luego vinieron algunos gobiernos populares que medio desarmaron el poder de esas oligarquías, y después vino un segundo momento de neocolonialismo que, bueno, alienaron a las oficialidades de nuestras Fuerzas Armadas y generaron con la ideología esa de la seguridad nacional, de guerra permanente, etcétera, que es una especie de trotskismo al revés. Y bueno, generaron nuestras dictaduras genocidas de seguridad nacional, y un día eso se terminó. Y ahora viene una etapa que es la ejercida por este poder financiero transnacional que se enmascara en esta ideología llamada, autodenominada neoliberal, que ejerce un tardo colonialismo sobre nosotros a través de unos monopolios mediáticos que asumen en muchos de nuestros países la función de casi de partido político único y llevan adelante las campañas electorales de los candidatos a virreyes de este poder transnacional. Esos son monopolios mediáticos. Ustedes pueden ir recorriendo la región y los van viendo. Rede Globo en el Brasil, Clarín en la Argentina. En fin, forman parte son corporaciones mediáticas monopólicas o oligopólicas que crean realidad única en nuestros países, y de esa manera manipulan opinión pública de esa forma. Bueno, naturalmente, pasada la pandemia, los agentes locales que tengamos de este poder financiero transnacional van a tratar de sacarse la responsabilidad encima, y se la van a tratar, las consecuencias negativas de la pandemia, se la van a tratar de adosar a los chivos expiatorios de siempre. ¿Y quiénes son los chivos expiatorios de siempre? ¿Cómo les adosan esto? Es la delincuencia, la delincuencia. La delincuencia. Pero, ¿qué se entiende por delincuencia? Bueno, vamos a pensar un poco la cosa, porque esto en casi todos nuestros países, prácticamente todos estos monopolios mediáticos, siempre, todo el mal lo causan los delincuentes. Y entonces eso habilita ejercicio de poder punitivo. Hay que hacer la guerra al delito, guerra. Una imagen bélica. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Es decir, esa imagen y todo eso, ¿qué es lo que va produciendo? ¿Qué produce? Si ustedes leen libros de derecho penal y todas esas cosas, van a decir, bueno, hay que penar porque hay que resocializar, porque hay que disuadir. Yo les repartí ayer unos papeles donde vamos a ver si esto es así o no es así. Y miremos lo que nos queda por pelear en materia de derechos humanos. Los números, las estadísticas, me indican en todo el continente, que nuestra población penal, nuestras poblaciones penales, en líneas generales, tienen un 10%, 15% de patibularios, homicidas, violadores. No llega al 20%.
El resto son presos por delitos contra la propiedad. Y la estadística de sentencias nos muestra que la inmensa mayoría de las condenas es por delitos contra la propiedad. Hay alguna minoría de reparto de minorista de tóxicos prohibidos, no los administradores de ningún cártel, sino el despachante minorista, distribución en nuestras clases medias, etc. Pero es una minoría. Salvo en mujeres, que normalmente las mujeres son las mujeres institucionalizadas o encarceladas son muy pocas en relación a los hombres, y ahí sí el porcentaje aumenta un poco, las famosas mulas. Pero la masa, la gran masa prisionizada de nuestra región es por delitos contra la propiedad. Y la inmensa mayoría de las sentencias condenatorias también. Cuando vemos quiénes son los que están presos por delitos contra la propiedad, quiero aclararles que la mitad más o menos ni siquiera están condenados. La pena más común que se reparte en toda nuestra región es la prisión preventiva. Es decir, lo procesan a alguien, lo meten preso, después de algunos años le dictan la sentencia, hay algún porcentaje que lo tienen que absolver, bueno, le dan la mano, mala suerte, el resto. Ahora, en realidad, mirando cómo opera el poder punitivo en nuestra región y observando los países donde mayor índice de prisionización hay, e incluso el poder punitivo funciona con una mayor violencia letal, es decir, donde tenemos más muertos por violencia policial, es cierto que esto quiera cumplir alguna función preventiva. Cuando lo observamos más de cerca, más próximamente, nos vamos dando cuenta de un fenómeno muy raro, muy raro. El fenómeno raro es que hay una especie de condicionamiento en que este ejercicio de poder punitivo reproduce delincuencia. Claro. Y la reproduce cuidadosa y meticulosamente. Se empieza con que al chico se le niega escolaridad o se lo expulsa de la escuela por indisciplinado, etc. Se lo empuja a algún pequeño hurto. Eso pasa al reformatorio, o cárcel de chicos, y después termina en unos campos de concentración, porque nuestras cárceles se han convertido en campos de concentración por la superpoblación, etc. Donde, al contrario de aquello de que se lo condiciona, se lo resocializa, se le hace cambiar la subjetividad, se le convence que de adolescente pobre tiene que pasar a ladrón. Se le hace asumir la condición esa. Y después se lo suelta con un certificado de incapacidad laboral, porque cualquier antecedente penal, el que sale de la cárcel no lo va a contratar nadie. Es decir, se lo suelta entrenado. Entonces, ¿qué guerra contra el delito hay? No hay guerra, no hay ninguna guerra donde alguien le prepare y le entrene los soldados al enemigo. Esto es insólito. Y es demasiado evidente que esto pasa. Es demasiado claro, demasiado evidente. Y es demasiado evidente que tiene resultados sociales absolutamente contraproducentes. En algunos países aumenta el índice de homicidios, se le corrompe la policía, se le autonomiza la policía, pierde eficacia preventiva la policía, se le generan manifestaciones más o menos organizaditas de delincuencia. Es decir, surgen grupos de autodefensa, milicias parapoliciales, etc. Sí, pero
Todo esto no es posible que el poder no lo vea, que no se dé cuenta. Obviamente que se está dando cuenta de que está reproduciendo violencia, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco, bueno, el poder nunca hace nada por nada. Si hace esto, lo hace por algo. Y sí, efectivamente, cuando nos ponemos a mirar un poco, bueno, a ver, si reproduce violencia, si reproduce delincuencia, la debe reproducir porque le sirve para algo. Cuando queremos en una sociedad, en cualquier sociedad, saber qué función desempeña algún estamento o algo, entonces nos imaginamos qué pasaría si ese estamento no existe, ¿no? Por ejemplo, si no existieran los médicos, seguro nos vamos a morir un rato antes. Sí. Si no existieran los semáforos en las esquinas, bueno, se produciría un desastre de tránsito. Bueno, y si no existieran, los delincuentes contra la propiedad, ¿qué pasaría? Bueno, sería inútil todas las inmensas inversiones en seguridad, quebrarían todas las empresas de seguridad, etcétera, no sé, claro. Pero además hay algo que sería más importante. No tendríamos necesidad de tener el dinero en los bancos. Pagaríamos todo en efectivo, iríamos con dinero en la calle, se nos cae un billete, se nos cae un... Y un chico nos dice, no, señor, se le cayeron $5.000, tome. Caramba. Quiebran todos los bancos. Quiebran todos los bancos. Por una sencilla razón. De los billetes que nosotros llevamos al banco, en el banco no hay más que un 8%, que es el llamado encaje. El resto son números, porque lo dan en crédito, el dinero del crédito vuelve al banco, lo vuelven a dar en crédito, vuelve al banco, quiebran todos los bancos, quiebra el sistema bancario. Bien, pero eso es en todo el mundo, eso no explica el gran encarcelamiento que tenemos en la región, no. Es una función que podríamos decir que es estructural, digamos, ¿no? Pero bueno, algunas otras funciones tiene que cumplir en la región, algunas funciones específicas, algunas funciones más. Fijémonos que, ¿quiénes son los criminalizados? Los que están presos? Son pobres, ¿sí? Sí. Pero son excluidos, digamos, porque esta sociedad, esta cosa de la economía financiera nos quiere crear sociedades 30-70, es decir, excluidos e incluidos, ¿no? 30% incluidos, 70% excluidos. Estos pertenecen al 70% de excluidos, pero no son cualquier excluido, no. Son excluidos con características que cuando uno analiza cómo está integrada la población penal, surge claramente. Primero, da muy claramente en el estereotipo externo. Es decir, cada una de nuestras sociedades tiene un estereotipo de delincuente, normalmente son adolescentes de barrio precario, jóvenes de barrio precario, llámese Villa Miseria, favela, pueblo joven, etc. Está muy en estereotipo. Segundo, son socialmente muy débiles, es decir, sin profesión, analfabetos, sin entrenamiento laboral. Y tercero, son subjetivamente muy frágiles. Es decir, para que se le pueda cambiar la subjetividad y hacerlo pasar de yo robé a yo soy ladrón, es alguien que tiene que tener una subjetividad, un quien soy muy débil. Es decir, débiles socialmente y frágiles subjetivamente. De lo contrario, no, el proceso de entrenamiento
no puede fallar. Y efectivamente, sí, ese es lo que predomina. Y esto no da poder a nadie. Pues, maltratar a los tipos que son más débiles o más socialmente más débiles, subjetivamente más frágiles, no empodera a nadie, ¿no? No previene nada. Pues, por supuesto, si reproduce, no está previniendo. Entonces, ¿qué función cumple? Primera función que vemos es que cuando lo sueltan en la puerta de la cárcel le dicen vayan a robar, muchachos, porque es directamente un condicionamiento para la reincidencia. Y estos salen y roban, claro. El poder punitivo no es solo selectivo en quien criminaliza, es también selectivo en quien victimiza. Cuanto más pobre se es en una sociedad, más riesgo de victimización se corre, y viceversa. Es decir, estos salen y roban, ¿sí? ¿Y a quiénes roban? A sus vecinos en el barrio, a otros excluidos u otros que están más o menos por ahí. Esto genera algo que es funcional. ¿Qué genera? Que los propios excluidos empiecen a pedir y a reclamar más policía, más seguridad, más ejercicio de poder punitivo, etc. ¿Por qué? Porque son los más victimizados. El control social hoy no se hace rodeando los barrios carenciados con tanques de guerra. Los tanques de guerra no sé si tienen gasolina. Tampoco con los cosacos del zar, ya no hay más cosacos, ni zar, ni nada por el estilo. Hoy se hace así. Y esto cumple una segunda función. Segunda función, que es la de debilitar el sentimiento de comunidad. Mientras la gente se está matando y están robando entre ellos, no dialogan, claro. Y al no dialogar y al aumentar las contradicciones, se debilita el sentimiento de comunidad. El sentimiento de comunidad que es indispensable para tomar conciencia de la situación, para discutir reclamos, para organizarse, para reclamar organizadamente. Se neutraliza eso. Segunda función, importante, importantísima función. Tercera función, la letalidad. De vez en cuando, algún muertito. Se lo muestra por televisión, etc. ¿Cuál es la función que cumple esto? Algún muertito que puede ser en enfrentamientos reales o en ejecuciones sin proceso, o falso positivo, etc. ¿Cuál es la función de esto? La imagen de guerra que transmiten los partidos únicos mediáticos, si hay una guerra tiene que haber muerto, claro. Una guerra sin muerto no existe. Entonces, de vez en cuando mostrar un cadáver es importante porque confirma la imagen de guerra. Es el enemigo muerto que estoy mostrando. Esta es otra de las funciones. Y otra de las funciones es muy interesante y hay que tener mucho cuidado con esta. Es mostrar a unos cuantos de estos, sobre todo los que dan más en el estereotipo. Mostrarlos televisivamente, mostrar la imagen e inventar a través de estos medios monopólicos una casta que se inventa, no existe, se inventa. Se inventa una casta de parias. Una casta de tipos feos, delincuentes, asesinos, concupiscentes, sucios, estéticamente horripilantes, lombrosianos. ¿Y para qué se inventa esta casta que no existe? Se inventa para que todos los demás la rechacen y por ende se puedan considerar superiores
y pongan distancia, para producir un distanciamiento radical de esta casta. Y los mismos medios le dan la forma de patentizar, de sentirse seguro de que uno está lejos de esa casta. ¿Cómo? Imitando ideas, actitudes, costumbres, modas de las clases hegemónicas. Y ahí se produce un fenómeno de caricaturización de las clases hegemónicas. Y esto tiene un efecto electoralista muy importante, muy, muy importante. Hay que distanciarse radicalmente, diferenciarse para sentirse superior y distinto de esa casta de sucios y feos, pobres, miserables, concupiscentes y criminales, cuya defensa asumen líderes políticos corruptos a los que se decapita también a través de estos medios de comunicación monopólicos, mediante todo el procedimiento de lawfare, es decir, combinaciones de policías, agentes espías, sectores del Poder Judicial, etcétera, para condenar líderes, condenar opositores. Esa es otra de las funciones que explica que en muchos de nuestros países los discriminados voten por los candidatos discriminadores. No, yo no tengo nada que ver con aquello. Miren cómo estoy con este. Y al mismo tiempo, ese grupo, esa casta sirve para desviar sobre ella toda la responsabilidad. En la época de la peste bubónica en Europa, siglo XIV más o menos, que se murió una tercera parte de la población europea. ¿Y quién eran los responsables? Eran los judíos que estaban repartiendo peste. Bueno, hoy no son los judíos, pero bueno, hoy es la casta esa. Y siempre hay que derivar la responsabilidad en otro, porque de lo contrario cae sobre el poder hegemónico de la sociedad, el poder hegemónico de la saca, ¿no? Bueno, esta es la función que cumple el ejercicio del poder punitivo en nuestra región, mayoritariamente. Bueno, no nos confundamos esto con otras cosas, porque hay muchas explicaciones frente a esto. ¿Cuál es la causa entonces de la delincuencia? La causa de la delincuencia, entonces, este poder transnacional corporativo. Sí. Yo diría que hay que distinguir entre delincuencia y criminalidad. Porque hay que distinguir una criminalidad altísimamente organizada, muy fuerte, y una delincuencia desorganizada. La delincuencia desorganizada es esta que va a dar a nuestras prisiones, naturalmente. ¿Y la criminalidad altamente organizada qué es? Y me atrevo a decir que la criminalidad altamente organizada es la de las corporaciones transnacionales. Sí. Sus crímenes son masivos por regla general. Masivos. Estafas, como la del 2008. Administraciones fraudulentas. Endeudamientos astronómicos de nuestros países, que es el modo que hoy se usa para ejercer este tardo colonialismo. Nos endeudan astronómicamente, nos comprometen PBI por años y años. Extorsiones, los holdouts, son extorsiones, macroextorsiones.
encubrimientos impresionantes, toda la red de refugios fiscales. Algunos los llaman paraísos porque se confunden heaven con heaven, ¿no? Pero bueno, son refugios fiscales. Encubrimiento por receptación, reciclaje, ecocidios, destrucción de equilibrios medioambientales, cohechos, coimas, corrupción, capacidad de corrupciones inmensa, evasión de capitales, es decir, salida de capitales, permiten la salida irrestricta de divisas, lo que entra por esos créditos, por esos macrocréditos, sale de nuevo. Competencia desleal, monopolización. Los monopolios son competencia desleal. Evasión impositiva, que va a dar a los refugios fiscales estos. Explotación de trabajo esclavo a distancia, tercerizan trabajo a distancia en los países pobres. Es explotación de trabajo esclavo. Desapoderamiento de recursos naturales a través de guerras inventadas o de golpes de Estado, como el caso de Bolivia. Persecución política por el lawfare, lo estamos viendo en varios países de nuestra región. Y ya que estamos, también algunos homicidios alevosos, ¿no? Miren cómo dejan morir gente en el Mediterráneo, ¿no? Omisiones de socorro o abandono de personas masivos, ¿no? Bueno, todo esto es la criminalidad. Pero para que esta criminalidad funcione, se necesita que en nuestros países haya delincuencia. Y por eso se la reproduce. Claro, cuando uno ve esto hay reacciones de distinta naturaleza que hay que tener bastante cuidado, porque primero se tienden trampas. La primera trampa que se tiende cuando uno ve un fenómeno de poder es tratar de dividirnos. Este fenómeno de poder es discriminatorio por regla general, entonces el poder siempre discrimina en bloque, masivamente. Pero trata de que los discriminados se dividan, entonces mi discriminación es más grave que la tuya, ¿no? Aparte, cada uno empieza a ver a través de la lente de su discriminación propia todo el mundo y todos los problemas del poder. Esa es una de las. Pero después hay otras trampas que consisten muchas veces en aprovechar antiguos prejuicios de críticas lineales, ¿no? Uno puede decir, bueno, uno empieza a interpretar, esto es una guerra de clases. No, cuidado que no hay guerra, no hay guerra. Esto es desde una posición supuestamente progresista, confirmar lo que dicen el invento de los medios masivos de comunicación. Le da vuelta, pero en definitiva es lo mismo. Y peor todavía, lleva a considerar que los criminalizados son héroes que luchan por su clase social, etc., y que son fuertes, son los soldados de la clase. Mentira, son los más débiles, los más débiles. Hay que tener cuidado con estas trampas que se generan. Lo otro, al ver cómo funciona o esta descripción, también hay otra trampa, que es empezar a considerar que los criminalizados son traidores a su clase. O sea, se invierte el valor, ¿no? No hay guerra, no hay enemigos, no hay traidores, no, ¿qué traidores? Son los más infelices, con un entrenamiento rudimentario. ¿Cómo se los selecciona? Porque solo saben hacer cosas groseras, son fácilmente detectables y son los más vulnerables. Todas estas son trampas a las que nos puede llevar viejos prejuicios, así, mega prejuicios de otros tiempos. No, tengamos cuidado. Pero también puede pasar otra cosa que es cuando en este panorama también puede suceder que uno vea este enorme poder,
de gran poder. Y entonces incurra en una especie de impotencia. Y bueno, miren, realmente frente a semejante poder no puedo hacer nada. La historia nos demuestra que el poder nunca es macizo, siempre tiene rajaduras, siempre tiene filtraciones. Pero además puede haber una impotencia por omnipotencia, aunque parezca contradictorio. Es decir, no, bueno, esto es tan grave que lo único que se puede hacer es desarmar todo esto. Tengo que tirar todo por la ventana también, qué sé yo, bueno, la revolución total. Y mientras hago esto, ¿qué? No, mientras hago esto no puedo hacer nada. Ah, me pasó de revoluciones, no puedo hacer nada. Tampoco la historia verifica esto. La historia nos muestra que nunca las cosas se dan en la historia a todo o nada. Por otra parte, una advertencia que es clara. La criminalidad condiciona y genera algunos fenómenos. Pero en la sociedad los fenómenos son pluricausales. No hay una linealidad causal. Casi todos los fenómenos responden a un conjunto de factores. Y en la mayoría de los casos, es cierto, sí, la criminalidad puede generar algunos, pero otros se dan, están. Y lo que sí puede hacer ese poder criminal, cuando le resulta funcional, empujarlo o dejarlo andar. Cuando le resulta disfuncional, tratar de pararlo. Pero no creamos que lo genera. No genera todo ese poder. No. Puede usar parte de fenómenos que se están dando, pero no es tan omnipotente como para generar todo eso. Esta es una regla que tenemos que pensar siempre, porque si pensamos que todo esto depende de un poder omnipotente, bueno, primero nos estamos engañando, una conspiración. Segundo, tenemos que suponer que hay alguien con una computadora programando todo, lo cual no es cierto. Si fuera así, por otra parte, sería muy fácil. Vamos, le damos un garrotazo al de la computadora, le rompemos la computadora y se terminó el problema. Eso no se resuelve de esta manera, muchachos. No es así. No. Eso no existe. Es un conjunto de factores. Entonces, frente a ese conjunto de factores, no tenemos por qué deprimirnos ni sentirnos omnipotentes. Tenemos que pelear. Y vuelvo a lo que le decía al comienzo. El derecho es lucha. El derecho es lucha. Y hay que pelear por reconstruir el sentimiento de comunidad, por fomentar la organización, por fomentar la concientización, por luchar por los derechos humanos, en una palabra. En cada ámbito, frente a cada frente, la criminalidad no es omnipotente. Otros me dicen, bueno, no, pero cuidado, porque esta visión entonces es insólita. ¿Cómo estamos manejados por el crimen? Insólita. 500 años llevamos sufriendo crímenes. ¿O acaso la colonización originaria no fue un genocidio? ¿Acaso el transporte masivo de esclavos no fue un genocidio? ¿O no fueron crímenes contra la humanidad? ¿Acaso el neocolonialismo no practicó sus guerras neocoloniales? Las barbaridades que hicieron en África. Siempre. La seguridad nacional no mató gente. Es una criminalidad. Siempre el macropoder fue criminal. Y siempre llevamos 5 siglos luchando contra criminalidades distintas, naturalmente, cada una con su modalidad. Esta es una modalidad un poco más tecnológica, como corresponde a la revolución tecnológica, pero esto de insólito no tiene nada. El poder colonial siempre fue
poder criminal, sin lugar a dudas. Distintas criminalidades. Entonces esto de insólito no tiene nada. Pero todas ellas han tenido filtraciones, no son omnipotentes. Y la prueba está que no son omnipotentes porque yo les puedo contar todo esto y ustedes pueden estarme escuchando todo esto, y si fueran omnipotentes no lo podríamos hacer. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Zaffaroni. Creo que nos dejó bastante motivados para pensar esto. No es una cuestión sencilla, pero creo que tiene toda la razón, pero también hay una luz de esperanza, ¿verdad? El seguir trabajando, como decía, no es un poder omnipotente, pero donde también hay varios actores, ¿verdad? Que están incluidos, como hacía mención, los transnacionales, nuestras autoridades que son débiles y muchas veces corruptas, los organismos financieros, etc. Algo que nos preocupa en el movimiento de derechos humanos, y ya que tú hacías mención de las personas privadas de libertad, y tal vez si pudiéramos reflexionar brevemente y después pedirle a los participantes si tienen alguna consulta que nos la pongan en el chat, es sobre el tema de las personas que actualmente privadas de libertad en medio de esta pandemia. Como tú decías, la mayoría están por prisión preventiva, pero estamos en condiciones en América Latina de un hacinamiento extremo, infraestructuras que están en ruina, condiciones sanitarias y de salud totalmente lamentables, y las personas más abandonadas por la sociedad son las personas privadas de libertad, porque como bien has dicho, nos han enseñado son los malos de la película, porque ahora en estos momentos vamos a ser buenos con ellos. Bueno, ¿qué hacemos ante esta crisis que se está dando en América Latina, que ha habido ya revueltas en cárceles, ha habido muertes por COVID y por los enfrentamientos también? Miren, los años pasan y yo no sé si esto en el futuro, yo no voy a estar, pero no sé si esto no va a dar lugar en el futuro a nuevos procesamientos y a nuevas condenas por delitos contra la humanidad. Tenemos en América Latina un problema prepandemia que no es, es la superpoblación carcelaria. Tenemos algunos países que tienen un 300% de concentración en población penal, es decir, donde cabe un preso hay 3. Cuidado, esto no, uno puede entender que esto es solamente, bueno, una cuestión de comodidad, de espacio. No es así. No es así. Normalmente la superpoblación carcelaria, cuando pasa determinado número, determinada tolerancia, que es un 120% más o menos, los estándares de Naciones Unidas están por ahí, cuando sobrepasa eso y llega al 200, 200 y algo, 300, bueno, el número de guardiacárceles no aumenta con el número de presos, en la misma proporción que el número de presos. Entonces, en algún momento lo que se produce es que el orden interno de las prisiones, convertidas ya en campo de concentración directamente, pasa a ser controlado por alguna mafia interna, por algún grupo interno. A veces se pelean y se matan entre ellos por el control ese, pero bueno, son los famosos motines, etcétera, muchas veces. Lo cierto es que normalmente algún grupo que pertenece a alguna criminalidad un poco más organizada, una delincuencia un poco más organizada, es el que toma el control de la cárcel y somete al resto a condiciones de explotación, de servilismo, incluso hasta de servilismo sexual, los jóvenes, etcétera. Es decir, la cárcel se vuelve una tortura. Por lo menos, sin lugar a dudas, un trato cruel, inhumano y degradante. Esto lo teníamos ya en el prepandemia. En la pandemia, ¿qué sucede? La pandemia afecta, bueno, el contagio es 6, 7, 8 veces más rápido en instituciones totales
Se llaman instituciones totales desde la definición de Goffman, las instituciones donde la persona, donde todo lo que realizamos en distintos lugares, en la vida libre, trabajamos en un lugar, nos divertimos en otro, tenemos la familia en otro, etc., lo tenemos que hacer dentro de la propia institución. De modo que instituciones totales son manicomios, instituciones totales son asilos, instituciones totales son reformatorios o cárceles de menores, instituciones totales son hogares de ancianos, que es donde, cuando la pandemia llega a Europa, es donde se produce el mayor número de muertos, la enorme mortalidad de tercera edad de Europa, de Italia, por ejemplo, se produjo en lugares de la tercera edad, justamente, porque ahí se transmite mucho más rápido. En la cárcel también, en la cárcel sucede lo mismo. De modo que lo que habría que hacer, en la medida que habría que tomar, sería momentáneamente y durante la emergencia mandar a arresto domiciliario, a prisión domiciliaria, y bajar la concentración. Esto no se ha hecho, no se hace. Muy poco ha bajado la población en algunos países. En otros, esta manipulación mediática, dicen, nos ponen preso a toda la población y entonces sueltan a los presos, etcétera, cosas por el estilo. Hay todo un movimiento en muchos de nuestros países en contra de la cuarentena misma. Aquí en mi país queman mascarillas en el Obelisco, ¿no? Son una serie de locos, pero cantidades. Una cantidad de locos, pese a que estamos teniendo unos 500 muertos por día, pero bueno, no importa. Bueno. Es decir, esta manipulación mediática, bueno, y lo que hacen nuestras autoridades, yo no sé, si no tenemos una información acabada de lo que pasa en cada país en las prisiones. En algunos sí hemos tenido protestas, motines, reclamos. En otros se está salvando la situación como se puede, pero vuelvo a decirles, cuidado, esto es abandono de persona masivo. Yo no sé si un día esto no va a ser motivo de juicios como los que desde hace años estamos haciendo los genocidas en mi país, ¿no? Eso, evidentemente sí, es un crimen de abandono masivo de personas, eso está claro. Bien. A las condiciones pre-pandemia, que eran condiciones de trato crueles, inhumanos y degradantes, y no de tortura, se suma ahora la amenaza de muerte por ruleta rusa. Esa es la realidad. Lo que está pasando en muchos países no lo sabemos exactamente. Pero bueno. Muchas gracias. Y tal vez una pregunta de uno de nuestros participantes. Dice que si podrías profundizar sobre el neoliberalismo como una ideología que encubre el respeto de los derechos o la garantía de los derechos. Sí, efectivamente. El neoliberalismo se caracteriza por sostener la más absoluta libertad de mercado, es decir, la libertad de circulación de capitales, no de personas. Es decir, si fuera pareja la circulación de personas y de capitales, bueno, me podría desplazar al país donde me paguen mejor salario, ¿no? Inmediatamente. No, eso no pasa. Lo que se desplazan son capitales. Pero ¿qué son los capitales? Ese es el dinero. Porque bueno, las corporaciones son grandes masas de dinero, grandes complejos de dinero, pero ¿qué es el dinero hoy? El dinero son papeles. Porque desde que Nixon acabó con el patrón oro, la circunstancia de que nosotros le asignemos valor a unos papeles verdes es porque todos confiamos en los papeles verdes, y doy papeles verdes a un señor y me da lo que quiero comprar con los papeles verdes. Bueno, es esa la... Pero no existen los papeles verdes. Como les decía hace un rato, los papeles verdes los llevamos al banco, el banco los presta,
el dinero que prestó vuelve al banco, el banco lo vuelve a prestar, el dinero que prestó vuelve al banco, el banco lo vuelve a prestar, y así sucesivamente. Y lo que queda en el banco es porque hay una regulación estatal que le dice, bueno, usted tenga por lo menos un 7-8% de esos billetes. Bueno, es eso lo que queda en el banco, y llama encaje. El resto son números, números, números. Da la impresión de que todo esto es una bola, un globo que alguien puede pinchar en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, a través de esos números sí se controla a todos. Y esto ha llegado a su máxima expresión cuando los clásicos del neoliberalismo, de este neoliberalismo, Milton Friedman, por ejemplo, fue el asesor de Pinochet. ¿Por qué? Porque si no, cuidado, que lo importante es la libertad de mercado, no la libertad de las personas. Y prefiero tener una dictadura que garantice la libertad de mercado, porque esa es la esencia de la libertad. Si no hay libertad de mercado, no hay libertad para las personas. Bueno, y si se pierde la libertad para las personas, mala suerte. Lo que importa es la libertad de mercado. La libertad de mercado, ¿qué significa en este sentido? Es la libertad de cometer los crímenes que cometen, la gran criminalidad que ejercen, ¿no? Ese es ideológicamente, les vuelvo a repetir, lean a Friedrich von Hayek, junto con Milton Friedman y toda esa gente. Hayek lo dice claramente. Dice, bueno, no. Toda intervención del Estado es totalitaria, toda planificación económica es totalitaria, toda limitación a la salida de capitales o de divisas es totalitaria, todo proteccionismo es totalitario. Cuidado, no. Entonces uno dice, bueno, pensemos que cuando Stalin prometía que hay que aguantarse la dictadura del proletariado, pues después va a venir el paraíso comunista. O cuando Hitler decía que había que aguantarse todo eso porque después había que reconstruir la sociedad de la raza aria superior, donde todos iban a ser, por lo menos lo de raza aria, iban a pasarlo bien, qué sé yo. Sí, paraíso futuro. Bueno, ahora también. No, aguantemos esto porque entonces la concentración de riqueza va a producir el derrame para abajo. Paraíso futuro, lo mismo. Es exactamente lo mismo. En otro momento, con otra estructura de poder planetario, y lo de Hayek es claro. Por el hecho de nacer nadie tiene derecho a nada. Dejemos, y Hayek lo dice claramente, dejemos los países subdesarrollados que por pretender ejercer un proteccionismo de su economía continúan siendo desarrollados, ya nos ocupamos bastante de ellos, ahora que se mueran, lo dices, ¿no? Ese es fomentemos la meritocracia. Si yo soy lo que soy es porque me hice así, no le debo nada a nadie. No vivo en una sociedad, no soy beneficiario de la enseñanza gratuita, no, todo eso no me importa. Soy por mi mérito, por mi esfuerzo. Y fomentemos esa meritocracia, desarmemos toda idea de solidaridad. Los pobres son pobres porque no quieren trabajar. No, vamos a dar una pensión a la maternidad. No, ¿para qué le dan una pensión a la maternidad? Si entonces las mujeres se van a embarazar para tener la pensión. Eso es lo que va dando vuelta por el mundo. Gracias. Y finalmente me preguntan qué podemos hacer para contrarrestar este rumbo hacia el neoliberalismo que está ocurriendo en el mundo y especialmente en nuestra Latinoamérica. Luchar, como siempre. Los pueblos no se quedan quietos. Pasamos otros colonialismos y bueno, hubo lucha anticolonial, tenemos 500 años de experiencia de luchas y de resistencia anticoloniales.
Y ya les dije, reforzar los sentimientos de comunidad. Creo que después de esto, en algún momento va a salir un nuevo modelo de Estado, así como de la crisis del 30 salió Roosevelt con el New Deal, y el welfare state, el estado de bienestar, etc. Y bueno, saldrá un nuevo modelo de Estado en que de las tres patas, libertad, igualdad, fraternidad, habrá que poner el acento en la tercera, en la fraternidad, un Estado más fraterno, pensar un modelo de Estado más fraterno, seguramente eso. Los pueblos no se quedan quietos nunca. Puede que en algún momento se desorienten, sí, es posible. Bueno, hoy la manipulación mediática es fuerte, pero bueno, también está el boca a boca, también está la concientización, la lucha en todos los frentes. El derecho es lucha. Bueno, entonces queremos darle las gracias en nombre de su Corte Interamericana, que es la que organiza esta actividad de la Fundación BOL, de parte también de las personas que activamente participaron durante todas estas semanas en este curso. Darle las gracias al doctor Zaffaroni por este cierre brillante que nos ha dado y a las más de 1000 personas que nos han seguido en las redes. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias especialmente al doctor Zaffaroni por esta brillante participación. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Raúl. Chao, Lorena, hasta cualquier momento. Chao. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.